El año 2014 es un año propicio de aniversarios científicos, de hitos verdaderamente extraordinarios. Así, por ejemplo, hace 50 años se descubrió el fondo cósmico de microondas, que estos días está en la prensa porque nos permite tener una imagen de cuando el universo tenía del orden de 10 elevado a menos 37 segundos, justo después de la explosión inicial. Es también el 50 aniversario de la idea de los quarks, y este va a ser el tema fundamental de esta conferencia. Es también el 50 aniversario del descubrimiento del barión Omega-, que tuvo una importancia excepcional en el desarrollo de la idea de los quarks. Es también el 50 aniversario de la violación de la simetría CP, es una de las simetrías importantes en la naturaleza a la escala microcósmica, y esta violación es en parte responsable de que hoy estemos nosotros aquí. Y es también el 50 aniversario de la formulación del mecanismo de Broad, Engler y Higgs, que en 2012 fue validado por el descubrimiento en el CERN del bosón de Higgs. Es también el 40 aniversario del descubrimiento del quark C, que dio realmente validez a esta idea de los quarks. Y es también el 60 aniversario de la creación del Centro Europeo de Investigación Nuclear, el 30 aniversario de la concesión del primer Premio Nobel de Física a investigadores del CERN, a Carlos Rubias y a Van der Meer, y es también el 30 aniversario del retorno de España a esta institución, al CERN. Evidentemente de todo ello no voy a poder hablar, pero sí que me voy a concentrar en lo que es la idea de los quarks y cómo esta idea del año 64 se materializó en el conocimiento actual que nosotros tenemos del comportamiento de la materia a la escala de las pequeñas distancias, a la escala microcósmica. Lo que yo voy a decir, lo que voy a intentar explicar es un tema bastante arduo, y lo único que quiero transmitir es realmente que se trata de entender el microcosmos, es un tema complejo. Si cuando salgan de aquí tienen la impresión de que es un tema complejo y que hay cosas todavía por entender, me doy por satisfecho. Para los que estén más interesados, aprovecho la ocasión para anunciar que la Real Academia de Ciencias, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, organiza el 10 de junio de este año un simposio relacionado con el 50 aniversario de la idea de los quarks, en donde vienen investigadores muy prestigiosos, y para las personas que estén interesadas pues podrán pasar de la comprensión de este lenguaje complejo, taquigráfico, a entender realmente los pormenores de cómo es la materia a su escala fundamental. Decía Aristóteles que era una persona, yo creo, un tanto optimista, de que todos los hombres por naturaleza ansían conocer. Y una de las preguntas que ha interesado a grupos reducidos de personas desde los inicios de la civilización es de qué está hecho el universo, cómo está hecho el universo, cómo se ha creado y cómo ha evolucionado. Y de hecho, hace aproximadamente 2500 años, Demócrito ya propuso una teoría atómica del universo, que tiene algunas cosas comunes con nuestro estado actual del conocimiento, pero que, en fin, no era ni es la última palabra. Lo que sí puede asegurarse es que en los últimos 100 años hemos avanzado mucho en la comprensión tanto del universo a escalas cósmicas como a escalas microcósmicas, pero afortunadamente, para los que tengan curiosidad científica, queda mucho por conocer para rellenar los huecos en el conocimiento de lo que podemos denominar ordinario y de lo que es realmente extraordinario. A nivel microcósmico, yo creo que lo que hemos aprendido es relativamente sencillo de explicar, y es que la materia tiene estructura atómica. Esto quiere decir básicamente que la materia no llena todo el espacio que ocupa.
Y esto se refleja en el conocimiento actual que nosotros tenemos de la estructura interna del átomo. Del átomo se cumplen aproximadamente 100 años de su descubrimiento, de que la idea del átomo como constituyente fundamental de la materia se validara. Tiene un tamaño medido de aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros. Esto quiere decir un 0, 9 ceros y un 1. En su interior hay una estructura en donde se condensa casi toda la masa del átomo, que es el núcleo, para el cual también tenemos una medida. Su tamaño es aproximadamente una 10.000ª parte del tamaño del átomo. Y alrededor de este núcleo, que está cargado eléctricamente con carga positiva, hay electrones con carga eléctrica negativa que orbitan a su alrededor en órbitas bien definidas y bien entendidas dentro del contexto del modelo atómico de Bohr. En el interior del núcleo tenemos los llamados nucleones. Uno es el protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno, y el neutrón. Y el tamaño también está medido y es pues la 10ª parte que el tamaño del núcleo. Los electrones, a pesar de que son los agentes que transportan la electricidad y que conocemos algunas propiedades muy bien, por ejemplo, cuánto pesa, no conocemos su tamaño. Sabemos que su tamaño es inferior a 10 elevado a menos 18 metros, o sea, es inferior a una milésima parte del tamaño del neutrón y del protón. Y lo que hemos aprendido hace aproximadamente 40 años es que en el interior de los nucleones, de los neutrones y los protones que forman los núcleos atómicos, hay constituyentes que hoy creemos que son realmente fundamentales, pero que tampoco conocemos muchas de sus propiedades, pero de su tamaño solo podemos decir que son inferiores a 10 elevado a menos 19 metros. Es el límite superior del tamaño de estas entidades que consideramos fundamentales. El llegar desde el átomo hasta los quarks y un poco más allá ha llevado aproximadamente 100 años. Una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. El protón, que repito es el núcleo del átomo de hidrógeno, se consideró constituyente fundamental de la materia durante aproximadamente 50 años y dejó de serlo pues aproximadamente hace 50 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo seguirán siendo elementales los quarks, los electrones y los electrones pesados? Este acopio de conocimiento científico, resumido en esta transparencia, en 100 años, yo diría que los ingredientes básicos son los siguientes. Primero, ha habido avances teóricos verdaderamente extraordinarios, de una profundidad realmente maravillosa. Luego, ha habido desarrollos tecnológicos espectaculares en muchos sectores de la instrumentación. Toda el área de la microelectrónica, de la mecánica de precisión, de la criogenia, del magnetismo, del vacío, la computación científica, todo eso ha experimentado durante los últimos 50 años avances espectaculares. Y luego la capacidad de construir instalaciones experimentales de un tamaño y complejidad sin precedentes en el ámbito de la ciencia fundamental. Y esto ha exigido esfuerzos realmente globales. Y en este itinerario de acopio de conocimiento científico, los aceleradores de partículas han jugado un papel determinante desde mediados de los años 50. Y esto se debe a lo siguiente. Yo creo que es la única fórmula que voy a poner en esta conferencia. Si nosotros queremos explorar la materia, el interior de la materia, a escalas de distancia muy pequeñas,
necesitamos tener sondas con alto poder de resolución espacial. Y ese es el principio de funcionamiento de, por ejemplo, los microscopios de distinto tipo, tanto el microscopio como el microscopio electrónico, para estudiar los virus, las células o incluso el átomo, pues utilizamos este tipo de instrumentos. Si queremos ir más allá de estas distancias, explorar la estructura íntima de la materia a distancias más pequeñas, entonces tenemos que recurrir a la naturaleza dual onda-corpúsculo de la materia. Una partícula que tiene una energía o cantidad de movimiento P, lleva asociado una longitud de onda que está relacionada a través de la constante de Planck. Por lo tanto, si yo bombardeo materia con, por ejemplo, un haz que he conseguido acelerar hasta 1.000.000 de electronvoltios, lo que he conseguido es tener una sonda que tiene una resolución espacial del orden de 10 elevado a unos 15 metros. Y por lo tanto, con esta sonda espacial puedo explorar la estructura de la materia a este tipo de distancia. Los experimentos últimos que se están haciendo en el CERN lo que nos permiten es conseguir, acelerando protones hasta 7.000 gigaelectronvoltios, pues obtener sondas con una capacidad de resolver espacialmente distancias del orden de 10 a la menos 23 metros. ¿Qué sabemos? Es una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos 50 años, la historia térmica o la historia temporal del universo. Y el estudio de las colisiones entre partículas que conseguimos acelerar, dotarlas de gran energía en los aceleradores, nos permite no solo estudiar las leyes que gobiernan esos procesos a esas energías altas, sino debido a la relación termodinámica entre la energía a la que tiene lugar un proceso y el tiempo universal, al tiempo que estamos derivando las leyes físicas que gobiernan procesos a muy alta energía, lo que estamos también es derivando las leyes físicas que gobiernan los procesos cuando el universo tenía de existencia tiempos muy pequeños. De hecho, con los experimentos que se están haciendo ahora en el CERN, lo que vamos es a establecer las leyes fundamentales pues, que corresponden a un universo relativamente joven, 1/10 parte de nanosegundos. Al principio me he referido al descubrimiento importantísimo que tuvo lugar hace 50 años, que es el descubrimiento de la radiación cósmica de microondas. Esta es cuando se desacopla la radiación electromagnética debido a que se empiezan a formar átomos, que son neutros. Esto es lo que hemos podido estudiar en detalle desde el año 64 y nos ha dado pistas importantes de cómo era el universo en su infancia. Pues lo que hemos aprendido estos días en el experimento que se ha celebrado, que ha estado tomando datos en los últimos 3 o 4 años en el Polo Sur, que es este telescopio, el telescopio BICEP, lo que hemos conseguido es tener una fotografía más compleja de cómo era el universo cuando solo tenía 10 elevado a menos 37 segundos de existencia, su temperatura era alta, 10 a la 28 grados Kelvin, y la energía era del orden de 10 elevado a 15 gigaelectronvoltios, que está muy por encima de las energías que podemos obtener en los aceleradores de partículas que están actualmente en funcionamiento o en proyecto. Y esto es un espaldarazo enorme a la teoría de la inflación cósmica que precede a lo que es el Big Bang. Realmente es la teoría de Alan Guth, Andrei Linde y Alexei Starobinsky. Esto, evidentemente, es un tema de máxima actualidad, no de fácil comprensión, pero que he creído conveniente poner aquí esta transparencia, porque en los medios científicos en los próximos meses se va a oír hablar mucho de ello. Lo primero que hay que preguntarse es, a nivel
microscópico y a nivel macroscópico, ¿qué cosas desconocemos? En esa famosa pregunta de qué está hecho el universo. Y eso me recuerda lo que le oí una vez a David Gross, Premio Nobel de Física de 2004, uno de los proponentes de la teoría de la cromodinámica cuántica, que decía que el producto más importante de la investigación es la ignorancia. Pero esto hay que entenderlo correctamente, no es que la investigación tenga que fomentar la ignorancia, eso lo piensan algunos, pero me parece que es relativamente inapropiado, sino lo importante es acotar nuestro nivel de ignorancia. Bueno, pues nuestro nivel de ignorancia acerca del universo es muy alto. De hecho, no conocemos de qué está hecho el 95% del universo. De lo que yo voy a hablar realmente es del otro 5%. Y esto es lo que a mí me parece que es un hecho extraordinario. Y realmente tenemos un hueco importante en la comprensión de lo extraordinario, que es este 95% del universo. ¿Cómo hemos llegado a esta afirmación que es un tanto descorazonadora? Pues ha sido sobre todo gracias al estudio de la radiación de fondo de microondas, los experimentos que se hicieron a final de los 80 y de los 90 del año pasado, que revelaron que la radiación cósmica de microondas tenía una estructura ligeramente anisótropa. Esta información, unida a la información de la luminosidad de las supernovas lejanas y de la morfología, la evolución morfológica de los cúmulos galácticos, cuando se interpreta dentro del contexto del modelo cosmológico de concordancia, que tiene su razón de ser en la teoría de la gravitación general de Einstein, nos permite cuantificar qué parte de energía, masa del universo, materia del universo, está hecho de materia ordinaria, 5%, hay una parte importante que es del orden del 25%, que es materia, que no absorbe ni emite de manera significativa radiación electromagnética, que por lo tanto sus efectos solo se detectan debido a la gravitación, y luego hay una parte que es dominante a día de hoy, no siempre ha sido así, que del orden del 70%, que es una forma de energía, que en lugar de ser atractiva como es la energía gravitatoria, la fuerza gravitatoria es repulsiva. Y creemos que la gente que es responsable de la expansión acelerada del universo es esta energía oscura, que muy probablemente está relacionado con la constante cosmológica de Einstein. Bueno, ¿qué conocemos? Pues conocemos bastante bien, yo diría, francamente bien, el 5% de lo que está hecho el 5% del universo. Y la explicación cuantitativa de este conocimiento es lo que se llama el modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar de física de partículas satisface uno de los desafíos supremos de los que hablaba Einstein, que decía que el desafío supremo del físico es llegar a aquellas leyes elementales a partir de las cuales el cosmos, en este caso el microcosmos, puede construirse por pura deducción. El modelo estándar de física de partículas, y esto voy a ser muy breve, para que se lleven una impresión, tiene una base relativamente sencilla, y es que las leyes que gobiernan los procesos entre partículas elementales pueden derivarse exigiendo que sean invariantes, o sea, que tengan el mismo aspecto bajo las transformaciones de un determinado grupo de simetría. El problema es encontrar el grupo de simetría. Hoy sabemos cuál es, tiene esta estructura tanto compleja. Esta es la parte que se refiere a lo que son las interacciones fuertes, que mencionaré a continuación, y esta es la parte que se refiere a las interacciones unificadas electrodébiles. Es, a mi entender, soy físico y por lo tanto no puedo ser totalmente objetivo, una de las creaciones científicas más extraordinarias del siglo XX. Es un ejemplo paradigmático de síntesis científica, es conceptualmente simple, puesto que se construye
partir de principios de simetría, tiene un poder predictivo verdaderamente extraordinario, y de hecho hemos validado esta teoría durante décadas de experimentos cada vez más precisos, y sus pilares están, por una parte, la idea de los quarks y su descubrimiento, la descripción unificada del electromagnetismo y la fuerza débil, y la comprensión de la fuerza fuerte. Brevemente, ¿cuáles son los ingredientes? Pues en esta teoría se distingue entre partículas de materia y partículas de fuerza. Las partículas de materia son de dos tipos, hay los leptones, en particular el electrón, y electrones más pesados que tienen estos nombres, partículas cargadas, y luego están los neutrinos, que son leptones que tienen carga eléctrica cero, de los cuales con el que estamos más familiarizados, o deberíamos de estarlo, es con el neutrino del electrón, que se produce de manera muy abundante en el proceso de generación de energía en el interior de las estrellas y en los reactores nucleares. Y también están los quarks, de los cuales tenemos 6 variedades, cada uno de los cuales viene en 3 colores que no tienen nada que ver con el rojo, el azul y el verde, pero que tienen la peculiaridad de que tienen cargas eléctricas fraccionarias. Y a esto es a lo que voy a concentrarme en las próximas transparencias. De estas partículas conocemos mucho, conocemos sus propiedades, conocemos sus masas, conocemos sus espines, conocemos sus cargas eléctricas y, repito, sabemos que tienen que venir en 3 variedades cuánticas, variedades de color. Una cosa que es interesante, y aquí hago una pequeña digresión, que está relacionada con algo que he dicho al principio de la conferencia, es que toda la materia que hemos estudiado en el universo, pues solo está hecha de 2 variedades de quarks, el U y el D. A partir de ellos se puede construir protones y neutrones, los núcleos atómicos de todos los átomos de la tabla de Mendeleev y el electrón. He puesto aquí el neutrino porque en algunos elementos radiactivos se producen también neutrinos. ¿Por qué solo necesitamos estos 3 elementos para construir la tabla de Mendeleev? O sea, todos los átomos que hay en el universo, cuando tenemos a nuestra disposición 6 que han sido estudiados y producidos en los laboratorios. Para eso tengo que hablar un momento de materia y antimateria y retraerme al año 1926, cuando Dirac estaba formulando su teoría del electrón. Y inspeccionando la estructura de la fórmula de Dirac, que admitía 2 soluciones. Dirac predijo en el año 26, cuando solo tenía 24 años, es que hay gente que es muy lista desde muy pequeño, pues que para cada partícula debería existir su correspondiente antipartícula, y que estas variedades, estas antipartículas, tendrían las mismas propiedades estáticas, por ejemplo la masa, la vida media, el spin, que las partículas, aunque algunas con signo opuesto, por ejemplo, la carga eléctrica y otros números cuánticos. Y refiriéndose al electrón, avanzaba que tendría que haber un electrón cargado positivamente. Estas partículas se descubrieron en el estudio de los rayos cósmicos y se han estudiado en los aceleradores. De hecho, yo estudié con gran detalle en mi tesis doctoral de 45 años la aniquilación de antiprotones con hidrógeno líquido. En el discurso de recepción del Premio Nobel de Física en el año 33, Dirac escribía lo siguiente: debemos de considerar como un accidente que la Tierra, y presumiblemente todo el sistema solar, contenga una preponderancia de electrones negativos y protones positivos. Es muy posible que para otras estrellas ocurra lo contrario, que estas estrellas estén fundamentalmente construidas a partir de positrones, esto es, electrones con carga eléctrica positiva, y protones con carga eléctrica negativa. Las 2 clases de estrellas tendrían los mismos espectros electromagnéticos y no habría manera de distinguirlos con los métodos astronómicos de hace 70 años.
Relacionado con esto, pero sin entrar en detalles, me atrevo a mencionar un experimento que se realizó en el año 64, y al que me he referido al principio, en donde se descubrió que para un determinado de partículas que se encontraron en el estudio de la radiación cósmica, son las partículas que se denominan partículas extrañas, sus propiedades de desintegración son diferentes entre el caso de que estemos estudiando una partícula y su correspondiente antipartícula. Por lo tanto, esta fue la primera evidencia experimental que la conjetura de Dirac no era exactamente correcta. Eran discrepancias, son discrepancias pequeñas, del orden del 2 o 3 por mil. Hoy sabemos que estas diferentes propiedades entre partículas y antipartículas no solo se refieren al caso de las partículas extrañas, sino a otro tipo de partículas también. Por lo tanto, una de las cosas que ya podemos anticipar es que la materia no es exactamente igual a la antimateria. Y la pregunta es, ¿por qué? No lo sé. Y por otra parte, es que desgraciadamente solo hemos podido estudiar la parte próxima de nuestra galaxia. Y ahí no hemos encontrado señales de antimateria en la radiación cósmica primaria. Y por lo tanto, a día de hoy, parece que el universo está formado solo de materia. ¿Por qué? Y el por qué aquí es importante, porque si como creemos, y los resultados que se han publicado esta semana en ese telescopio del Polo Sur contribuyen a confirmar, que es la idea del Big Bang precedido de una inflación cósmica, que el universo surge a través de lo que son fluctuaciones cuánticas del vacío. En sus orígenes tendría que haber igual cantidad de materia que de antimateria, de manera que el estado neto tuviera las propiedades del vacío cuántico. ¿Qué ha ocurrido con la antimateria primordial? ¿Por qué el universo ha tenido esta evolución partiendo de un estado simétrico en materia y antimateria hace 14.000 millones de años al universo que en la parte que hemos podido explorar contiene solamente materia? De hecho, conviene insistir en que solo hemos explorado una parte de nuestra galaxia y que hay 100.000 millones de galaxias en el universo, cada una de las cuales tiene 100.000 millones de estrellas. Y cuando Stephen Hawking vino al CERN, donde estábamos terminando de ensamblar ese experimento para el estudio de antimateria primordial en el universo, nos dijo a través de este cacharro que tuviéramos paciencia y que siguiésemos buscando. Probablemente en otras galaxias habría resto de antimateria. Estas cosas que he dicho están todas ellas relacionadas, y fue el físico y pacifista Sájarov quien, cuando oyó hablar de la violación de esa simetría descubierta en Brookhaven, pensó que esta era una de las claves para entender esta evolución asimétrica del universo. Y ahora podemos tener una explicación parcial de por qué necesitamos 6 quarks a pesar de que el universo solo requiera estos 3 para formar la materia que hemos investigado. Y es que si ese fenómeno de entender las propiedades distintas de materia y antimateria lo queremos acomodar en esta teoría estándar de partículas elementales, Kobayashi y Mascaba en el año 73, antes de que se descubrieran el quark C, el quark B y el quark C, B y top, anticipó que necesitaríamos al menos 3 generaciones de quarks y leptones para explicar realmente que la vibración de CP tiene acomodo en el modelo estándar. Las otras partículas que están en los otros ingredientes del modelo estándar son las partículas de fuerza. A nivel microcósmico, realmente las fuerzas se hacen sentir a través del intercambio de agentes propagadores. En el caso de los fenómenos electromagnéticos son los fotones,
En el caso de la gravitación es posible que sea el gravitón, todavía no lo sabemos, tenemos evidencia experimental directa. Para los fenómenos radiactivos y para el fenómeno de generación de energía en el interior de las estrellas, la interacción responsable se denomina débil debido a su intensidad reducida en comparación con la intensidad electromagnética o la intensidad de la fuerza fuerte que es responsable de la cohesión de los núcleos. Y esta está mediada por unas partículas que descubrieron en el CERN en el año 83 y que fueron galardonadas con el premio Nobel, sus descubridores, en el año 84, primer premio Nobel de investigadores del CERN. Y la fuerza fuerte, que es la responsable de la cohesión nuclear, pues dentro de la teoría estándar está mediada por 8 partículas que se llaman gluones y que tienen masa cero. Conocemos bien las propiedades de estos agentes propagadores de la interacción y una de las cosas que llama la atención es que las masas de los agentes propagadores son en unos casos cero y en otros casos distintos de cero y son partículas bastante masivas. Aquí he puesto un esquema de cuáles son las interacciones, me he referido a partículas de materia y partículas de fuerza. Las interacciones son realmente el acoplamiento de las fuerzas a la materia. Y en esta transparencia he puesto en el mismo recuadro la interacción electromagnética mediada por el fotón y las interacciones débiles mediadas por los agentes propagadores W y Z, las partículas descubiertas en el CERN en el año 83. Estas interacciones tienen intensidad a las energías que se han estudiado hasta recientemente, tienen intensidades muy distintas y radios de alcance muy distintos. En el caso del electromagnetismo, el radio de alcance es infinito, en el caso de las interacciones débiles es de muy corto alcance. Y lo he puesto a propósito en el mismo recuadro porque en la teoría, en el modelo estándar, realmente estos fenómenos electromagnéticos y débiles son realmente manifestaciones distintas de una misma fuerza o interacción subyacente, que es la fuerza débil, electrodébil unificada. Esta unificación que se logró hace finales de los años 60 es realmente un paso más en el proceso de encontrar razones profundas subyacentes que explican fenómenos, efectos en apariencia muy distintos. Tenemos el precedente de Newton a mitad del siglo XVII, que se dio cuenta que la masa inercial y la masa gravitatoria eran realmente la misma cosa, o Maxwell, que se dio cuenta a mitad del siglo XIX de que los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos tienen su misma razón de ser, y así queda contemplado en la formulación de las leyes del electromagnetismo, o a principios del siglo XX, cuando Einstein llegó a la conclusión de que materia y energía realmente son esencialmente la misma cosa. El modelo estándar tiene una peculiaridad, y es que todos estos agentes que propagan la interacción, las interacciones, tienen masa cero. Y esto es cierto en el caso del electromagnetismo, que es el fotón, pero no es el caso de las interacciones débiles, que son el W y el Z muy masivos. Esto realmente es un contratiempo, y como decía Thomas Huxley, es posible que la gran tragedia de la ciencia sea la muerte de una bella teoría, una teoría desarrollada a partir de principios de simetría por un hecho feo, que es que prediga que todas las partículas tienen que tener masa nula, que está en grave desacuerdo con los resultados experimentales. La cura a esta deficiencia es el famoso mecanismo de Broad, Engler y Higgs, del que se ha hablado mucho desde el año 2012, que está Peter Higgs, cuando nos visitó el experimento CMS en el CERN, François Englert y Robert Broad, que ha muerto hace un par de años, y otros 3 investigadores que también trabajaron en la formulación de este mecanismo, aunque fueron ligeramente menos relevantes. Esto que he tratado de explicar es algo más complicado,
cuando uno tiene que hacer los cálculos explícitos. Y una cosa que es importante es que el modelo estándar, tal y como he hecho un resumen de su formulación, tiene fecha de nacimiento 1967, mientras que el mecanismo de Broad, Hengler y Higgs es 3 años anteriores. De hecho, se puede decir que se descubrió la medicina, que es el mecanismo de Broad, Hengler y Higgs, antes que la enfermedad, porque la teoría que estaban estudiando estos señores era la parte de las interacciones fuertes y este mecanismo tiene realmente su aplicación en el contexto de las interacciones electromagnéticas y débiles. El resto de esta parte ya se sabe, el anuncio en el CERN del descubrimiento el 4 de julio del 2012, y yo, como buen físico mitómano, pues unos días después me encontré con François Engler en París, nos hicimos una foto, y con Peter Higgs recientemente en Oviedo, cuando se le iba a entregar el premio Príncipe de Asturias. Esto ha sido realmente un salto gigante en ciencia, incluso lo reconoce el economista, y la revista Physics Letters, en donde se publicaron los 2 primeros artículos, uno del experimento Atlas y otro del experimento CMS, decidió por primera vez cambiar el color de su portada y ponerla en color, con el CERN al fondo. Para la revista Science fue el hito científico del año. Peter Higgs, François Engler y el director general del CERN recibieron el premio Príncipe de Asturias en octubre del 2013 y Peter Higgs y Engler recibieron el premio Nobel de Física pasado mes de diciembre. Y en la explicación, en la justificación del premio, se explicita el papel fundamental que tuvo el CERN, ya que si no se hubieran descubierto estas partículas, estos señores de edad relativamente avanzada hubieran tenido que esperar algunos años con los riesgos que eso suele acarrear. Con el descubrimiento de esta partícula, yo creo que se rellena el hueco en el conocimiento de lo ordinario. Vamos al caso de los quarks. ¿Cuáles son los cimientos experimentales de la física de partículas? He dicho que uno de los pilares es la invención y el descubrimiento de los quarks. Pues durante la primera mitad del siglo XX, el estudio de los rayos cósmicos que había descubierto el físico austríaco Hess en 1912 fue la herramienta básica para descubrir nuevas partículas. De ahí que, y en particular, se descubrió el antielectrón, los primeros leptones cargados, que son los muones, los piones, las partículas extrañas, etcétera, etcétera. Es el descubrimiento del antiprotón en Berkeley lo que marca un punto de inflexión en la física experimental de altas energías. Los aceleradores toman el relevo, aunque todavía hay fascinante ciencia que hacer con los rayos cósmicos, y eso en parte justifica de que parcialmente en estos últimos 15 años me he dedicado al estudio de la radiación cósmica. El trabajar con rayos cósmicos en condiciones óptimas pues tiene sus ventajas. Los experimentos se hacen en Chamonix, en la Jungfrau o en el Pic du Midi de Bigorra. Se va en altitud donde la intensidad de rayos cósmicos está menos atenuada por las capas atmosféricas. Los aceleradores, pues hay que instalarlos a medida que han ido creciendo en tamaño en los grandes laboratorios, Berkeley, Brookhaven, Hamburgo, Stanford, Fermilab cerca de Chicago y finalmente el CERN, del cual se cumplen, repito, 60 años de su creación. Esta es la persona que descubrió los rayos cósmicos en 1912 y para eso tuvo el valor de subirse con unos detectores pequeños pero bastante precisos para medir la ionización del aire en función de la altitud. La ionización del aire es un fenómeno que se había descubierto de los tiempos de la formulación de las leyes de Coulomb. Parecía que de manera espontánea el aire se hacía conductor y durante mucho tiempo se buscaron soluciones a ese fenómeno de ionización del aire. Cuando se descubre la ionización, la radioactividad a principios del siglo
XX se piensa que realmente son esas sustancias radiactivas las que van a ser responsables de ionizar el aire. Y, si eso es cierto, al alejarnos de la superficie, la ionización iría en disminución. Y lo que se encontró fue todo lo contrario, que según subía, y llegó a subir hasta 8.000 metros, la ionización era cada vez mayor, y por lo tanto el agente provocador de esa ionización aparentemente espontánea del aire era algo que venía del exterior, los rayos cósmicos. Los grandes científicos de los primeros 20 o 30 años del siglo XX, como Millikan, Wilson, Compton, realmente pusieron mucha atención en el estudio de esta radiación cósmica procedente del espacio exterior. Y, lo he mencionado ya, pues Anderson descubre el positrón, descubre los muones, Powell descubre los piones y Blackett perfecciona el funcionamiento de las cámaras de Wilson para el estudio de la radiación cósmica y también de fenómenos nucleares. En el año 47, en el estudio de esta radiación cósmica procedente del espacio exterior, se descubre una partícula peculiar. Aquí se ve, es la primera fotografía en una cámara de Wilson, donde una partícula entra y sufre un cambio direccional. Esto se interpreta como se desintegra. Estas partículas, descubiertas, repito, en el estudio de la radiación cósmica, a partir de los años 50 se empiezan a utilizar con un mejor nivel de precisión en los aceleradores de partículas. Y realmente pues, tienen características distintas, al cabo de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10 segundos se desintegran, y luego en las interacciones iniciadas por protones contra materia, cada vez que se produce una de ellas, viene acompañada por otra partícula de estas características. He dicho que estas partículas se empiezan a estudiar de manera precisa con la llegada de los aceleradores, y el padre de estos desarrollos es el físico americano Ernest Lawrence, que en el año 29 construyó el primer ciclotrón, que tenía el tamaño de una moneda de 5 francos suizos, 5 centímetros, es este. Y aquí está ya años más tarde, hacia el año 50, hacia el año 40 y pocos, con uno que mide aproximadamente 1 metro de diámetro. El acelerador actualmente en funcionamiento en el CERN tiene una circunferencia de 27 kilómetros. Aunque los aceleradores se inventaron para el estudio de la estructura íntima de la materia, del catálogo de 20.000 aceleradores que deben existir hoy en el mundo, solo unos 10 o 15 o 20 se dedican a investigación fundamental. El resto son aplicaciones bien de tipo médico o bien de tipo industrial. Un ejemplo adicional de que la investigación fundamental produce con frecuencia resultados que desafían nuestra intuición y que tienen enormes aplicaciones para otras ramas de la ciencia y también para la sociedad. El otro gran invento de principios de los años 50 es la invención de las cámaras de burbujas, que permitían realmente visualizar qué pasa cuando una partícula, por ejemplo en este caso, incide con hidrógeno líquido en una de estas cámaras y se producen colisiones en donde al final los estados finales están compuestos por multitud de partículas. Esto le valió a Don Glasser el premio Nobel de Física en el año 60. Y el gran constructor de cámaras de burbujas fue el físico americano Luis Álvarez, que construyó cámaras de burbujas de gran tamaño, con un potencial de descubrimiento extraordinario. Recibió el premio Nobel en el año 68, se cansó parcialmente de la física de partículas elementales y fue el científico que propuso que la extinción de los dinosaurios se había producido como consecuencia del impacto de un meteorito contra la Tierra. Persona bastante compleja, polivalente y de una inteligencia excepcional. Hay muchas cámaras, en algunas de las que he puesto aquí yo he trabajado durante muchos años, en particular esta para mí tiene un grato recuerdo porque ahí hice yo mi tesis a finales de los años 60. Con esta instrumentación
aceleradores de partículas cada vez con más energía y camas de burbujas, se empezaron a descubrir multitud de partículas elementales. De manera que el mismo Enrico Fermi, cuando veía estas tablas que crecían de año en año, dijo, si yo pudiese recordar los nombres de todas estas partículas, que por otra parte tenían nombres bastante arbitrarios, sería botánico, no sería físico. No solo se descubren muchas partículas, sino que en el año 55 se descubre el antiprotón en un acelerador, el Betatron de Berkeley, un sincrotrón construido específicamente con este propósito. Y aquí está el equipo investigador con Segre, Owen Chamberlain, que recibirían el Premio Nobel de Física en el año 59. Esta proliferación de partículas llamó la atención a algunos físicos. Había que poner orden en toda esa multitud de partículas, no todas ellas podían ser fundamentales. Y hubo dos científicos que, partiendo de ideas relativamente dispares, hicieron una propuesta. Uno es Murray Gell-Mann y otro es Yuval Ne'eman, coronel del ejército israelí. Y lo que hicieron fue referirse a un concepto que había introducido Heisenberg 30 años antes, el isospin, y añadirle un número cuántico adicional que permitía explicar por qué las partículas extrañas se producen siempre a pares asociadas. Esto es lo que se llamó el camino óctuplo y que es el nombre que propuso Gell-Mann y que hace referencia a un aforo budista que explicita 8 condiciones para el cese del dolor, porque realmente la producción de tantas partículas vagamente consideradas como fundamentales empezaba a producir verdadero dolor de cabeza en los investigadores relacionados con esta disciplina. Cuando se descubre el neutrón en el año 32, Heisenberg se da cuenta de que la masa del protón, partícula cargada, y el neutrón son muy parejas, y él añade esa diferencia de masas a que el neutrón es partícula neutra y que el protón es partícula cargada. Como las interacciones fuertes son mucho más intensas que las electromagnéticas, deduce que si nos olvidamos de las interacciones electromagnéticas, realmente el comportamiento del protón y el neutrón sería idéntico. Y entonces se introduce una simetría, que es la del grupo unitario 2, y que en su representación fundamental puede acomodar dos estados, uno el protón y el neutrón, que tendrían pues tercera componente de un número cuántico que él introduce, que es el isospin distinto. En un caso es un medio para el protón, menos un medio para el neutrón. Pues lo que Gell-Mann, Ne'eman, con la ayuda de Nishijima, que son los que introducen Gell-Mann y Nishijima este número cuántico que es la extrañeza o hipercarga, pues lo que hacen es unificar el concepto de isospin con el concepto de extrañeza y expanden el grupo de simetría unitario SU2 al grupo SU3. Y en ese grupo, una de las representaciones fundamentales es, por ejemplo, la representación 8, que puede albergar hasta 8 partículas, con los números cuánticos que en parte se conocían, como era el isospin, o el número cuántico extrañeza con los valores que Gell-Mann les había asignado. Ocurre esto para los mesones, que son partículas ligeras, y también las partículas más pesadas, los bariones entre los que se encuentra el protón y el neutrón. Todos se pueden acomodar, también una representación que tiene capacidad de acomodar a 8 elementos, 8 partículas, tiene 8 generadores o operadores de grupo, y también la representación de cuplete, que tiene 10 elementos, pues permite albergar en aquel año, que me parece que es el año 62, 4 partículas, que eran las que había descubierto Fermi 10 años antes, partículas extrañas, las descubiertas por Álvarez
a mediados, finales de los años 50, principios del año 60, y estas descubiertas pues, en el año 62. Observa que la diferencia de masa entre estas partículas y estas partículas es del orden de unos 200 megaelectronvoltios, entre estas y estas del mismo orden, y entonces predice que tiene que haber una partícula que tendría 3 unidades de extrañeza como número cuántico y que tendría una masa aproximadamente de 1680 megaelectronvoltios. Y en el año 64, el grupo de Nicolás Samios encuentra una partícula que es un caso realmente excepcional, con un modo de desintegración realmente transparente que permite asegurar que esta partícula tiene extrañeza -3. Yo trabajé en este grupo, desgraciadamente en algunos casos he llegado tarde, como en este y en otros demasiado pronto, y aquí estoy con Samios en el año 72. Por lo tanto, ya al menos en el lenguaje de la teoría de grupos tenemos una herramienta que nos permite clasificar toda esa pléyade de partículas recientemente descubiertas. La pregunta que se hace Gell-Mann y que se hace Zweig es por qué los mesones, por ejemplo, piones y kaones, se agrupan en nonetes, en estructuras que albergan 9 partículas, y los bariones solo en octetes, y no viceversa. ¿Por qué los bariones se agrupan en esas estructuras que permiten acomodar 10 elementos y los mesones no? ¿Por qué las partículas se agrupan solamente en estos multipletes de esta dimensión y la representación fundamental, que es el triplete, no es utilizada por la naturaleza? Y por itinerarios totalmente distintos, Gell-Mann y Zweig, en el año 64, dicen que realmente el triplete fundamental sí que existe y que está constituido por 3 quarks. Zweig siempre pensó, yo lo he visto hace un año en el CERN y dio una conferencia preciosa, él siempre estaba convencido que realmente en el interior de los protones y los neutrones, por poner un ejemplo, había 3 quarks reales. Gell-Mann, y hay que irse a la bibliografía, para ver que realmente llegó a esta conclusión, pero por un camino menos fenomenológico. Y él pensó que realmente estas partículas probablemente no eran reales, pero que podría seguirse utilizando, las podría seguir utilizando en las teorías cuánticas de campo. Y hay muchas referencias en donde queda reflejado que Gell-Mann tenía menos fe en que estas partículas fueran partículas reales. Zweig, que procedía de un camino totalmente distinto, pues sí, estaba convencido que es que realmente esto realmente fue una bendición para los físicos experimentales, porque esto decía que había realmente un objetivo científico importantísimo, es encontrar estos 3 quarks fundamentales que tenían una peculiaridad. La carga eléctrica tenía que ser fraccionaria. Encontrar partículas con carga eléctrica fraccionaria es una tarea de niños en experimentos con cámara de burbujas, porque la ionización depende del cuadrado de las cargas y por lo tanto, si las cargas de los quarks son fraccionarias, su capacidad de ionizar y producir densidades de burbujas pequeñas era enorme. Y que decir tiene que físicos extraordinariamente célebres se dedicaron durante años a buscar en la radiación cósmica, en aceleradores, partículas con cargas fraccionarias. El resultado neto fue fracaso. Se ha escrito mucho sobre el nombre de los quarks, y esto me lo voy a saltar. Hay gente que piensa que realmente a Gell-Mann se le ocurrió leyendo el libro que no necesariamente me atrevo a recomendar, Finnegan's Wake, en donde hay una frase que es 3 quarks for master mark. Las malas lenguas dicen que ya James Joyce, cuando escribió este libro a finales de los años 40,
ya tenía en la cabeza la idea de los quarks y de partículas con carga eléctrica fraccionaria, pero eso posiblemente es una exageración. Con los quarks con cargas fraccionarias es posible explicar los números cuánticos de las partículas, de los mesones estarían formados por un quark y un antiquark, y en el caso de los bariones por 3 quarks. En el caso del protón tendría 2 quarks de tipo U, uno de tipo D, y en el caso de los neutrones, pues un quark. Y como ya dije al principio, realmente con 3 quarks se pueden explicar realmente todas las partículas, incluso las partículas extrañas que se producen artificialmente por colisiones de la radiación cósmica incidente con las capas altas de la atmósfera, o se pueden fabricar en aceleradores. Un poco de agua, porque los quarks, entre otras propiedades, es que generan mucha sed. ¿Cómo se descubre la realidad de los quarks? Esto es la estructura puntual de la materia. Pues esto se descubre en unos experimentos realmente extraordinarios realizados en Stanford, en el laboratorio del acelerador lineal de Stanford entre los años 67 y 70, y que consiste realmente en hacer incidir electrones con blancos de protones y medir con precisión la energía y el ángulo de salida del electrón difuso. En el lenguaje de la electrodinámica cuántica, que data de finales de los años 40, este proceso se puede calcular suponiendo que tiene lugar a través del intercambio de un bosón, de un fotón virtual masivo que colisiona con el hadrón, con el protón, y produce un estado final especial. Hay antecedentes para este tipo de experimentación. El más importante es realmente los experimentos que realizó Rutherford durante la segunda década del siglo pasado, primero en Manchester y luego en Cambridge. Lo que pasa es que en aquella época no había aceleradores de partículas y los ACES eran pues los núcleos de partículas que emitían, de partículas radiactivas, los núcleos de determinadas partículas. Por ejemplo, él utilizó núcleos de helio, que son partículas alfa, la radiación alfa, contra blancos de nitrógeno, y estudió este proceso a energías pequeñas, en experimentos pequeños. Lo que se dio cuenta es que cuando se hace incidir estos rayos alfas sobre una fuente, sobre un blanco, que en este caso es una lámina delgada de oro, lo que se esperaría, si realmente esto fuera como una especie de flan, es que las partículas se produjeran todas en el proceso ese de difusión, de dispersión, en la dirección hacia adelante. Sin embargo, él encontró que había partículas, había colisiones, en donde las partículas se producían a un ángulo grande, incluso en la dirección contraria. Y esto, según él, implicaba que al atravesar la lámina de oro habían encontrado obstáculos importantes, y ese obstáculo producía este efecto de retroceso. Con estas medidas consiguió determinar que el radio nuclear es 105 veces más pequeño que el radio atómico. El paso siguiente lo dio el físico americano Hofstadter, que recibió el Premio Nobel de Física en el año 61, ya utilizó un haz de electrones producido en un acelerador lineal en el High Energy Physics Laboratory de Stanford, del campus de Stanford, de 200 MeV, 300 MeV, 400 MeV. Colisiones, electrones, protones y electrones, átomos de helio. Y este tipo de colisiones, dependiendo de la energía del electrón incidente, puede ser de distintos tipos. Si la energía es muy pequeña, normalmente lo que se produce es la dispersión elástica. El fotón virtual no tiene energía suficiente para romper el protón. También, si la energía es de tipo intermedio, se pueden producir estados excitados del protón,
se puede producir resonancia. Y de hecho, este era la razón de ser de estos experimentos, buscar más resonancias. Pero si finalmente la configuración, la energía incidente es alta y el ángulo de salida del electrón y el intercambio de energía es alta, resultan en un fotón virtual muy masivo que destroza el átomo, que destroza el protón, y por lo tanto se puede inspeccionar qué es lo que hay en su interior. Esto se puede mirar con distintas fórmulas, pero resumiendo, en el caso de los experimentos de Hofstadter, lo que llegó a la conclusión es que la carga eléctrica en los núcleos y su momento magnético tienen una distribución no puntual. Ni toda la carga eléctrica está concentrada en un punto, ni todo el momento magnético. Tienen una determinada extensión. De hecho, esto, en el lenguaje un poco más técnico, es determinar cuáles son los factores de forma eléctrico y magnético y su dependencia con la masa de ese fotón virtual. Y realmente las distribuciones espaciales de carga y momento magnético son solamente las transformadas de Fourier de estos factores que aparecen en la fórmula de Rosenbluth. Y llegó a esta conclusión, de que el radio en donde se concentra la energía en el protón es del orden de 0,74 Fermis. El verdadero experimento que clarifica la real existencia de los quarks es el que tiene lugar por el grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el laboratorio Stanford. Para ello se construye un acelerador lineal que permite acelerar electrones hasta energías de cerca de 20 gigaelectronvoltios. Se construyen unos detectores enormes que miden con mucha precisión el electrón de salida y el retroceso del protón tras la colisión. Y en este experimento es donde realmente se hace el acopio de la información experimental necesaria para que la interpretación, suponiendo quarks reales de carga fraccionaria, sea validada. Las personas relevantes en este experimento, hecho por un grupo no muy numeroso, son Dick Taylor, Jerry Friedman, que viene con frecuencia a España, y Kendall, que aparte de ser un físico excepcional, era un hombre muy aventurero, y con 70 y tantos años, haciendo pesca submarina, se terminó ahogando en el Pacífico. Pero ya tenía el premio Nobel, ¿eh? Bueno, lo sorprendente es que al final ni el estudio de la dispersión elástica, ni el estudio de los fenómenos de producción de resonancias fue lo realmente importante. Lo importante es cuando la colisión permite realmente romper el blanco de protones. Estas son las mismas distribuciones que en el caso anterior, pero en el caso de la dispersión elástica, estas funciones de estructura o factores de forma dependen de dos variables: la masa del fotón virtual intercambiado y la diferencia de energía entre el electrón incidente y el electrón saliente. Y en este experimento se midieron estas funciones de estructura, que si se quiere corresponden a dos estados de polarización del fotón virtual, y se estudió su dependencia en estas variables. La primera sorpresa es que, a diferencia de lo que ocurre con la dispersión elástica, que rápidamente disminuye con la masa del fotón virtual, en el caso que de la dispersión inelástica, ya lejos de la zona de producción de resonancias, es prácticamente constante. Esto realmente era totalmente inesperado, es constante y es mucho mayor que en el caso de la dispersión elástica. Y lo segundo, y esto es complejo de explicar, no lo voy a explicar solo para que vea al profesor Galindo, que me he estudiado recientemente el tema, es lo que se llama la famosa conjetura de Bjorken, que está basada en un desarrollo de Gell-Mann, que son las álgebras de corrientes, en donde Gell-Mann se inspiró en la idea de los quarks como quarks de corriente. Pues en esta conjetura, que se llama el scaling de Bjorken, lo que se dice es que cuando
la masa del fotón virtual y el intercambio de energía son grandes, estas funciones de estructura no dependen de dos variables, sino dependen solamente de una variable. Y esta predicción, repito, de manera muy sutil, utiliza ya la idea de que en el interior de los nucleones, protones y neutrones, hay constituyentes fundamentales. Se hicieron medidas pues, para distintos valores de la energía incidente, distintos valores de la masa del objeto que retrocede en la colisión, se hicieron medidas para neutrones, se midió con precisión la relación entre la parte de la sección eficaz mediada por fotones longitudinales y fotones transversales, y esto, para personas del calibre de Feynman y Bjorken, pues le dio la pista, y formularon lo que se ha llamado el modelo de partones, que esquemáticamente quiere decir, según ellos, que en el interior de los protones hay constituyentes que llamaron partones, sin referirse a su carga eléctrica. No hablaban de cargas eléctricas fraccionarias o enteras. Y que en el interior de esos protones estaban circulando, si se quiere, de manera libre. De manera que cuando incide un electrón, interacciona solamente con uno de estos constituyentes o partones fundamentales, el electrón sale disperso y el resultado de este partón afectado por la colisión se recombina con el resto de partones que están aparentemente en estado libre, y esto produce el estado final que se mide en el experimento. Y realmente no puedo entrar en detalles, todas las medidas pues se acomodaban a esta explicación relativamente sencilla, pero con fuerte carácter predictivo. Y de hecho lo importante es que predecía qué es lo que iba a ocurrir si el protón, el neutrón, en lugar de ser iluminados por electrones de alta energía, eran iluminados por neutrinos. En ese caso se complican algo las fórmulas, pero todas esas medidas, en el caso de electrones, como en el caso de neutrinos, tienen que ser coherentes. Y esto es lo que se hizo en el experimento con la cámara de burbujas de Gargamel en el CERN en el año 73. En esta cámara se descubrió también las corrientes neutras, que es pieza esencial en la formulación del modelo estándar, y se vio que es posible extrapolar los resultados para las funciones de estructura, los factores de forma, medidos con electrones y medidos con fotones, y que esta relación en intensidad tiene que ver con las cargas eléctricas de los quarks. Y también hay una predicción de que las secciones eficaces inducidas por neutrinos y antineutrinos a alta energía tienen que ser este factor del Ohm de 3, que es lo que se mide experimentalmente. Más aún, con las medidas en neutrinos es posible determinar cuáles son las cargas de los partones, y los datos experimentales demuestran que realmente esas cargas son fraccionarias. Estas son la cámara Gargamel, que se utilizó en el año 73 para estas y las medidas del descubrimiento de los procesos mediados por la corriente débil neutra, y esta es una cámara grande, la más grande que se ha construido jamás, en donde se estudió mucho estos procesos de difusión inelástica, tanto de electrones como, sobre todo, de neutrinos. Bueno, ni que decir tiene que, a pesar de que los trabajos de Bjorken y Feynman, basados en estos experimentos de difusión inelástica de electrones y de difusión inelástica de neutrinos, habían puesto de manifiesto la existencia de constituyentes fundamentales con carga eléctrica fraccionaria, pues digo, ni que decir tiene que inmediatamente se reinició la búsqueda de estos objetos, de estas cargas eléctricas, objetos con carga eléctrica fraccionaria. Resultado negativo. En el año 74 tiene lugar lo que se ha llamado la Revolución de Noviembre, y es que dos experimentos muy distintos, en uno con el profesor Ting, con el que he trabajado desde el año 81, en un experimento de una dificultad enorme, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, estudiando las colisiones de protones en berilio y midiendo solamente los electrones y positrones producidos en el estado final, que hay un fondo de piones que es del orden de 10.000 millones
de pares de piones por cada par electrón-positrón, al reconstruir la masa del par, descubrió que había un pico extraordinario. Así es como se descubren las resonancias. La masa del orden de 3 veces y media la masa del protón, pero tenía una peculiaridad extraordinaria. Su anchura de desintegración, si se mide en segundos, es del orden de 10 elevado a menos 17 segundos, que era 3 veces más pequeña, 3 veces mayor, perdón, que la masa de estas partículas o resonancias que se estaban estudiando en esos momentos en los laboratorios y cuyas vidas medias de desintegración están entre el orden de 10 elevado a menos 22, 10 elevado a menos 23, 10 elevado a menos 20 en algunos casos. Esto era realmente sorprendente. Es como si nosotros fuéramos a alguna isla de la Polinesia, nos encontrásemos a un señor en el aeropuerto, nos enseñara su carnet de identidad y nos demostrara que llevaba viviendo 500 o 600 años. Pues, ¿qué concluiríamos? Pues que estaba hecho de otro tipo de materia. Y realmente esta es la conclusión a la que llegó Ting y a la que llegó el grupo del laboratorio de Stanford, que con el acelerador colisionador electrón-positrón, el director Mark I, pues encontró eso, una resonancia similar en el proceso de aniquilación electrón-positrón. Realmente en Stanford se descubrieron luego muchas más partículas. ¿Cuál era la interpretación de por qué se producían estas partículas a alta masa con esta vida media relativamente larga? Pues la explicación es que estaban hechas de pares, un quark y un antiquark, de una distinta variedad que los encontrados hasta la fecha. Y este es el descubrimiento del quark D, que supuso realmente una revolución extraordinaria en el mundo de la microfísica. Y tengo que añadir que un colega nuestro, el profesor Galindo y mío, el físico español Álvaro Rújula, que en aquella época estaba en Estados Unidos en el año 72, 73 y 74, fue una de las personas que más contribuyeron a desentrañar realmente el significado de las propiedades de estas nuevas partículas descubiertas. He repetido de que a pesar de que hay evidencia experimental de que las partículas están hechas de quarks, 3 quarks, un antiquark, pues no hay señales de que se puedan detectar que sean partículas en estado libre, producidas en los aceleradores o en la radiación cósmica. El entender eso no se puede explicar aquí, en parte porque mi conocimiento es limitado, pero puedo asegurar que hay una explicación científica muy precisa y que tiene que ver con la naturaleza de las propiedades de la interacción fuerte. Al principio he hablado del grupo que es el responsable de las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia a escalas pequeñas, y una parte del grupo es el grupo unitario SU3 de color. Esta es la base de la teoría que descubre las interacciones fuertes, la parte de interacciones fuertes cuando colisionan partículas. Y esta teoría, la parte fuerte SU3 color, tiene una propiedad que se descubrió en el año 73 y que es la libertad asintótica de la teoría, la libertad asintótica de la cromodinámica cuántica. Básicamente, lo que quiere decir, y esto lo descubrieron estos señores cuando se dieron cuenta que la función beta de esta teoría, Gauge, es negativa, es que la constante de acoplo entre los quarks disminuye con la energía. Disminuir con la energía quiere decir que disminuye con la distancia, aumenta con la distancia, y que a pequeñas distancias es realmente muy pequeña. Esto es, cuando los quarks están juntos, actúan como si estuvieran libres. Cuando se intenta separar suministrando energía, la constante crece, de acoplo crece. Y en el proceso en donde se produce la separación y la ruptura, parte de la energía de enlace se convierte en pares quark-antiquarks
y por lo tanto en el estado final no aparecen quarks libres, sino combinaciones de quarks antiquarks. Esto es una explicación somera de algo que es bastante más complejo. Bjorken, a mediados de los años 80, pues escribió esta transparencia que he conseguido de recuperar y que sintetiza el cambio verdaderamente extraordinario que se produce durante esa década maravillosa entre el año 67 y el año 74. La manera de hablar, la manera de describir el nuevo paradigma teórico cambia totalmente. Ya no se hablan de las cosas que yo había estado estudiando en la década de los 60, los polos de Regge, bootstrap, democracia nuclear, álgebras de corrientes, pues se habla de modelos de quarks, principios gauge, distribuciones de partones, electroweak theory, etcétera, etcétera. Realmente fue una década, un poco más, 15 años, verdaderamente extraordinario. Y en la época en que yo estaba con mucha frecuencia en Estados Unidos, me acuerdo en un meeting de la American Physical Society a Feynman decir una cosa en la que solo puedo estar de acuerdo. Y hasta cierto punto sentirme privilegiado, porque aquellos años fueron los años en que realmente estuvimos descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza y que esos días realmente fascinantes son probablemente irrepetibles. Luego se descubrieron los quarks, se descubrió el quark B, los gluones, el quark top y, para terminar, ¿dónde estamos? Pues, lo he dicho al principio, con el descubrimiento del bosón de Higgs, Broad y Engler, hemos rellenado, si no del todo, sí en buena medida, el conocimiento de lo que es ordinario. El 5% del contenido en materia y energía del universo lo conocemos bien. Hay alguna serie de dificultades, tanto teóricas, conceptuales, como también experimentales. Por ejemplo, una de las cosas que conviene insistir es que con los quarks del modelo estándar, con los quarks y leptones del modelo estándar, lo que no podemos es construir el 25% del universo, la materia oscura. Tampoco entendemos muy bien lo que se ha llamado el problema del sabor, porque solo hay 3 generaciones y no 5 generaciones de quarks. O sea, hay todavía bastantes problemas, los neutrinos tienen una naturaleza que todavía no está bien establecida, podrían ser de un tipo o de otro. ¿Y cuáles son las perspectivas? Realmente predecir, ya nos advertía Niels Bohr, que es muy difícil, sobre todo acerca del futuro. Y Somerset-Maugham también insistía en que, bueno, pues para qué hay que conocer el futuro, ya es bastante duro conocer el pasado y el presente, así que la pregunta relevante, y es la que está motivando los programas experimentales y los desarrollos teóricos en curso, es la siguiente. El modelo estándar que he descrito a una manera muy cualitativa es que va a ser exitoso para siempre cuando hagamos experimentos a más alta energía. Probablemente no, con casi seguridad no. Y hay bastantes extensiones de esta teoría, que son algunas de ellas fascinantes. Por ejemplo, la supersimetría duplica todo el espectro de partículas y realmente sería una buena candidata para que algunas de estas partículas explicaran la materia oscura del universo. De momento, con los experimentos que hemos hecho en el LHC, en los 3 primeros años de su andadura, hemos buscado muchísimo, habremos escrito unos 150 artículos en 3 años sobre búsqueda de nueva física, con resultados negativos. No hay que desanimarse, porque el LHC, que ahora está parado, va a reanudar duplicando su energía dentro de un año y va a seguir corriendo pues, probablemente hasta el año 2030. Entonces, esperemos que aquí tengamos indicaciones de cuál es el itinerario a seguir para, a partir del modelo estándar, construir una teoría más robusta.
podría no ser ese el caso, y tendríamos que ir o bien a instrumentos que nos permitieran hacer medidas mucho más precisas o experimentos que nos permitieran explorar nuevos entornos de energía, más altas energías. Y hay ideas, hay el proyecto del International Linear Collider o el CERN Compact Linear Collider, en donde serían colisionadores electrón-positrón, pues que permitirían ir hasta la escala de 1 teraelectronvoltio en este caso, o 3 teraelectronvoltios en este caso, en el centro de masa, y que serían realmente pues, aceleradores lineares entre 30 y 50 kilómetros de longitud. Pero hay otras opciones, no menos ambiciosas, y de hecho una está estudiándolo el CERN en estos momentos, y es hacer un colisionador protón-protón que tuviera una circunferencia de unos 100 kilómetros y en donde se pudieran producir colisiones protón-protón a 100 teraelectronvoltios de energía. En cualquier caso, y para terminar, como decía David Gross, la diversión científica ha comenzado. Lo único que necesitamos en los próximos años es suerte. Muchas gracias.